Buenas tardes Claudio, buenas tardes Mauricio, Diana, gracias por coordinar esta actividad en conjunto. Le agradecemos a Claudio y a Juventud en nombre de Diana y Mauricio por su presencia. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta conferencia denominada Edición Génica y Biología Sintética, una mirada interdisciplinaria a productos y procesos, que va a dar mi profe de facultad, porque también a uno lo formó cuando uno era un poco más joven, Claudio Martínez. Muchas gracias por estar y estamos todos atentos a ti. Y entonces estábamos empezando a definir de dónde nos parábamos para dar estos temas, que es ver al mundo vivo. Cuando me refiero al mundo vivo me refiero a todo, básicamente, como un sistema, y entonces encararlo como que es un sistema. Entonces, si bien yo me he formado como biólogo molecular y los biólogos moleculares, los biotecnólogos, trabajamos con partecitas del sistema y tenemos que como que desarmar el sistema para estudiar cada una de sus partes, y está bueno hacerlo así, porque eso nos permite ir contestando cada vez más preguntas, pero nos vamos olvidando de que es un sistema primero y sobre todo vamos perdiendo esa perspectiva global de cómo funciona el sistema. O sea, digamos, acá queda bien claro que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, como sistema, digo, un sistema biológico, he escrito ahí algunas características que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, que como sistema que es, compartimos una historia que está reflejada hasta en nuestro ADN, una historia de 3.500 millones de años, ¿no? Que empezó lentamente, hasta que en la explosión cámbrica, 650 millones de años más o menos por acá, se empieza a dar la simetría bilateral y todo eso, empiezan a pulular formas y formas y formas y formas. O sea, diversidad, es un sistema hiperdiverso. La vida siempre está buscando más y más diversidad. Compartimos una manera de aprovechar la energía que hay alrededor nuestro, energía química, energía solar, en definitiva. O sea, compartimos un metabolismo. Tanto una bacteria como un ser humano hacemos glucólisis. Dije que compartíamos una genética. El ADN en sí es prácticamente igual en una bacteria que en el ser humano, a nivel molecular. Es más, se puede introducir ADN de bacteria en una planta y queda una planta transgénica. Entonces, hasta ahí hay identidad. Y también en la esfera epigenética, que no voy a definir ahora para no complicar, porque voy a ir después a ese tema. Y me parece que es crucial en todo esto. Como todo sistema, tiene sus límites. Y para mantener esa homeostasis del sistema, que es esta característica de los sistemas vivos, todos los componentes son importantes. Entonces, tocar un componente y esperar que todo el resto del sistema no se afecte es una quimera. No funciona así. Claro ejemplo, lo que se está viendo ahora con los polinizadores. Se toca a las abejas y todo el sistema corre riesgo de colapsar. Entonces, todos y cada uno de los que estamos acá somos importantes. Incluso formas de vida que naturalmente la consideramos como enemigos y que de repente con otra mirada ya no son tan enemigos. Me refiero a los virus, a los microbios, a los hongos, a los parásitos en general. Están cumpliendo un rol biosistémico. Que a nosotros nos cueste verlo desde un sistema de creencias en el cual nos hemos formado, que es el de la guerra, lo entiendo. Pero es un sistema que tenemos que lograr trascender si no queremos ser colapsados en un caos entrópico de desorden, que justamente es lo que mantiene a la vida en su lógica de anti-entropía, anti-desorden. Y eso es un misterio en el cual no voy a abordar ahora, que tiene que ver con la termodinámica, cómo los sistemas vivos logran mantener ese orden dentro del caos. Pero bueno, eso es un poco, digamos, de dónde nos estamos parando. Después, yendo más al detalle, digamos, de las moléculas, ¿no? En esta parte de nivelación,
Y como me voy a centrar mucho en todo lo que tiene que ver con la bioquímica del ADN, les presento lo que se llama expresión génica, o que Crick en el año 58 bautizó como el dogma central de la biología moderna. Menudo título, ¿verdad? Y aparte dogma, pero bueno. Este es el diagrama original de Crick. Entonces él dice que está buena la visión de él porque él ve todo como información. Y eso está bueno porque todo es información. Todo, absolutamente todo en el universo puede ser visto como información. Hay gente que estudia los agujeros negros desde el punto de vista de la información. Nosotros estudiamos la biología desde la información. Entonces dice, bueno, la información fluye desde el ADN al ARN, pasa a proteína, ¿no? Y desde la proteína no se puede volver hacia atrás en cuanto a información. O sea, si uno conoce la secuencia de aminoácidos de una proteína, no puede deducir la secuencia de aminoácidos, la secuencia de bases nucleotídicas del ADN. O sea que el ADN que se replica se transcribe a ARN, el ARN también se puede autorreplicar, como hace el virus HIV, los retrovirus, por ejemplo, ¿no? Y acá hay un cambio de lenguaje, por llamarlo de alguna manera, en una metáfora simple de texto, de 4 letras a 20 letras, que son los aminoácidos. 4 letras son las bases nitrogenadas, ATGC en ADN, AUGC en ARN. Y para que haya un cambio de lenguaje, ¿qué es lo que se necesita? Les pregunto. Ay, sí. Como lo dice el colega, el distinguido colega, un código. Código es lo que permite transformar un lenguaje, un marco semántico en otro marco semántico. Bien. Adelante. Entonces, si hablamos de ADN, el contenido total de ADN de un organismo o de una célula, de un virus, de lo que sea, es lo que se llama su genotipo. Es el contenido genético. En el caso nuestro, digo nuestro por seres humanos, tenemos el genotipo viene dado por el ADN que está en el núcleo de la célula y en el ADN de las mitocondrias. Las mitocondrias nos permiten respirar oxígeno y generar mucha energía para movernos y pensar, ¿tá? Y posibilitó esa explosión cámbrica, que la atmósfera se empezó a llenar de oxígeno, y eso permitió otro tipo de metabolismo más energético, más ATP de lo que se produce, y eso depende de las mitocondrias, que las mitocondrias no son más que son más, pero es una bacteria que fue cooptada por una célula para permitir ciertas funciones nuevas. Es un endosimbionte en su origen. Y las mitocondrias las heredamos todas de mamá. O sea, todo lo que estamos acá tenemos la mitocondria de mamá. O sea, nuestra abuela materna, etcétera, etcétera. Y lo menciono porque voy a volver ahí cuando hable de epigenética. Entonces, el contenido total de ADN se le podemos llamar el genotipo, y del genotipo, por una serie de pasos, de procesos, vamos a llegar a lo que se manifiesta, ¿no? El primer paso es la transcripción del ADN, ¿no? Esto vendría a ser un ADN que está siendo leído, copiado a ARN por una ARN polimerasa, y en una célula eucariota, de un organismo complejo como nosotros, se manifiesta dentro del núcleo, donde habría una unidad de información llamada gen, transcripción, procesamiento de esa transcripción, que es un ARN llamado mensajero, y ese ARN mensajero es traducido cuando ahí ya se utiliza el código genético para dar lugar a una proteína. La proteína, en definitiva, es lo que se manifiesta, lo que se ve, lo que hace la mayoría de las funciones en las células, en los seres vivos, son las proteínas. También algunos ácidos nucleicos, como vamos a ver después. Entonces, pasamos de un genotipo a un fenotipo. Feno es manifestación, es lo que se está manifestando, lo que podemos medir, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Eso es el fenotipo, ¿no? O sea, entonces, la apariencia de una persona es su fenotipo. ¿Tá? El peso que tiene esa persona forma parte del fenotipo. La información codificada para que todo eso se manifieste es el genotipo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si tienen alguna duda, por favor, hagan preguntas. De genotipo, un genotipo
casi, digamos, podemos afirmar de una manera así general que todas nuestras células tienen el mismo ADN. Esto no es tan así, pero casi que es así, ¿no? Pero sin embargo, tenemos diversidad también en nuestro cuerpo. Y esa diversidad refleja expresión génica diferencial, regulada específicamente en tiempo y espacio, para primero formar estructuras específicas y luego mantener esas estructuras. Que un ojo no se convierta pues en un pie. Una vez que se formó el ojo, es ojo para toda la vida. Bien, entonces capaz que ustedes vieron que estaban apareciendo dimensiones biosistémicas ahí al costadito, y es porque para analizar todo esto digamos, bajado esto formalmente, analizarlo desde diversas dimensiones. No es el motivo de la charla de hoy verlo de este lado, pero sin embargo puede ayudar para ver en dónde nos estamos parando en cada cosa que vaya presentando. ¿Estoy en el nivel subatómico cuántico? No, hoy no me voy a meter con la biología cuántica, es un tema fascinante, pero lo dejo para otra charla. Ni siquiera en el nivel atómico de los enlaces, todo eso, pero sí empiezo molecular, macromolecular, los genes, subcelular, celular, órganos, tejidos, sistemas, cuerpo, soma. Y vamos a ver algo también de la parte más de sociedad, comunidad, el clan, incluso el clan, la importancia de los clanes, ahí las mitocondrias, ecosistemas, ambiente, que yo le llamo todo esto el territorio, ¿tá? Y la biosfera en su generalidad. Y esto está sostenido por tres patas biológicas, como yo las presento: genética, epigenética y ambiente, no medio ambiente, el ambiente entero. Y me parece importante hacer esa distinción, porque medio ambiente es como dejar la mitad fuera, y en cambio el ambiente es todo, somos el ambiente. Y está bueno incorporar eso, porque eso nos da mucha responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre lo que nos rodea. Entonces, una versión revisada modernamente, aunque digamos no se le dé mucha bolilla a esta visión todavía a nivel de medio de comunicación, ni siquiera en el aula, es que si nosotros vemos acá a la izquierda lo que era la expresión génica, tal como la postuló Crick, ¿no? De manera lineal, ADN, ARN, proteína, hoy se sabe que en realidad la manifestación, el fenotipo, está descansando sobre una red regulatoria de ARNs. El ADN es el repositorio de la información. Pero esa información, si no se expresa, si no se manifiesta, es solo información, queda ahí. Claro, hay que procesarla. Y esa información, cuando se empieza a manifestar, el primer paso es el ARN. Y el mundo del ARN es lo que sostiene a todo el resto. Incluso se hereda a través del citoplasma del óvulo de mamá. Y a través de algunos componentes de ARN que vienen en los espermatozoides de papá. Ese mundo de ARN es un mundo frágil, porque el ARN es frágil. Sin embargo, es la base o una de las bases de lo que llamamos epigenética. Ese mundo de ARN es lo que se ve como una red, acá dice networking, en naranja, y está toda la vida celular. Esto vendría a ser, se me borró acá, o sea, la dimensión sería la de la célula, molecular célula, ¿no? Está sostenido por ARN. Incluso han aparecido unos ARN nuevos ahora, que son ARN circulares, que están cambiando totalmente nuestra visión de todos estos procesos, porque esos ARN circulares cumplen funciones que hasta ahora no eran sabidas. Entonces, el ARN es capaz de tener funciones catalíticas, así como tienen las proteínas. Catalíticas quiere decir que bajan la energía de activación de una reacción y permiten que esa reacción proceda más rápido. Roles estructurales, e incluso en vías de señalización dentro de la célula, regulación de la expresión génica, o sea, roles que estaban tradicionalmente asignados solo a proteínas, ahora se sabe que los ARN juegan un rol central en todo esto. Y es un factor central, genético y epigenético, ¿no? Entonces,
el enfoque reduccionista de mirar dentro de una célula permite reconstruir cosas así que para mí me resultan maravillosas. Ya tengo décadas de andar en la ciencia, y yo recuerdo que cuando empezó a explotar toda la parte gráfica, digamos, y empecé a ver como el potencial, yo me imaginaba que iba a pasar algo así, que íbamos a ser capaces de ver una célula a partir de reconstrucciones hechas por microscopía electrónica y luego ir identificando y sacando las estructuras específicas de cada una de los complejos proteicos y de ácidos nucleicos, y vamos a poder empezar a ver la célula por dentro. Pero esto es una fotografía, vendría a ser. Una fotografía de una célula que está cumpliendo todas sus funciones. Esto es el núcleo, acá está el ADN en azul, el ADN se está transcribiendo, acá están los ARN que están siendo traducidos, salen las proteínas, forman estas estructuras, acá está la mitocondria, acá está la superficie celular. En la superficie celular es el aparato perceptivo de la célula, en definitiva. Es donde está lleno de receptores que sensan qué es lo que está pasando alrededor, sensan el ambiente, ¿no? Se integran con el ambiente. Cuando un receptor es estimulado por una molécula, una sustancia, una proteína, desencadena toda una serie de reacciones acá adentro que muchas veces, yo diría prácticamente siempre, terminan impactando en el ADN de alguna manera, cambiando la expresión de tales y cuales genes, y eso, al ser sensado por la célula, establece una nueva homeostasis, un nuevo equilibrio. Se tuvo una percepción nueva y cambió la homeostasis. Puede ser de manera muy sutil, pero va a cambiar. Entonces, volviendo a este esquema, ahora voy a presentar la tercera pata del taburete de la vida, que son la epigenética, las variantes epigenéticas. Las epigenéticas, o la epigenética, son los cambios heredables que no dependen en cambios en el ADN, porque todos sabemos que, o asumimos que nuestra herencia es el ADN, ¿tá? Mitad papá, mitad mamá, más las mitocondrias, ¿tá? Pero también hay una capa epigenética de regulación de la expresión génica, que en parte es heredada. ¿Tá? Y no me voy a meter en el tema de epigenética muy a fondo, porque podría estar horas hablando y daría para hacer todo un curso en realidad de eso. Pero las variantes epigenéticas, o la epigenética, en realidad, que yo le llamo el epigenotipo, está totalmente integrado con la genética y el ambiente. Por ejemplo, un contaminante del ambiente va a afectar a la epigenética de manera tal de que esto va a cambiar la regulación de la expresión génica, y entonces va a cambiar la expresión de ciertos genes o no. Un estado de ánimo, porque el ambiente también es el ambiente interno, el ambiente afectivo, va a hacer de que nuestro cerebro segregue ciertas sustancias que pueden ser hormonas o neurotransmisores, y eso también va a impactar en la superficie de ciertas células, por ejemplo neuronas, cambiando lo que pasa dentro de las neuronas, cambiando eventualmente la plasticidad neuronal y cambiando las formas de las neuronas, y eso, si ese estímulo o ese sentimiento se mantiene, se va a mantener por esa regulación epigenética. La epigenética es lo que mantiene la forma del cuerpo, no es la genética, es la epigenética. Que el ojo sea ojo durante toda la vida es una acción epigenética. Podría poner un montón de ejemplos más, pero bueno, acá digamos, como para que quede claro, que la epigenética, que a veces se dice, pero todo es epigenética y bla, 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 y es verdad, hay mucha cháchara sobre el tema, se está basando sobre aspectos mecanísticos que también existen en la vida. Hay una parte mecánica de la vida, ¿no? Mecanística, que no podemos negar. Incluso cuando uno ve cómo se está sintetizando una proteína, parece que fuera una nanomáquina maravillosa, ¿no? Pero es más que una máquina maravillosa. En esa parte mecanística de la vida se han descubierto, se han establecido las bases
bioquímicas de la epigenética, que son cambios que tienen que ver con el ADN, pero no cambian su secuencia. Pero sí cambian cómo este ADN se expresa, se transcribe y finalmente se traduce. Y fíjense, el tercer factor epigenético son los ARNs, justamente. Esos ARNs que forman la red regulatoria. ¿Tá? Acá están, a ver, si lo vemos desde un punto de vista, acá estamos los cromosomas, eso que siempre hemos visto, que está, tenemos 46, ¿no? Si vamos desarrollando el cromosoma, se empieza a ver acá en naranja el ADN, y el ADN está protegido por estas proteínas llamadas histonas. Entonces, si estas histonas, por ejemplo, son cambiadas químicamente, eso va a impactar en cómo el ADN se expresa. El propio ADN puede ser cambiado químicamente, por ejemplo, por una metilación. Y todo esto son reacciones sencillas, químicas. ¿Y de qué dependen que esto pase o no pase? En primer lugar, de la alimentación. Y entonces, en el resto de la charla, yo me voy a estar centrando para que entendamos de lo que estamos hablando en la alimentación. ¿No? Entonces, doy un curso específico sobre estos temas, se llama Cómo alimentarse bien y vivir en el intento. Lo estoy terminando ahora, la semana que viene, en la Escuela Universitaria de Nutrición, donde vemos toda la parte de esa nutrición. Marcia es alumna, donde estamos viendo toda esta parte desde el punto de vista molecular, pero llevado también al punto de qué está bueno comer y qué para mantener una epigenética sana. Entonces, buena noticia de la epigenética es que es reversible. La genética no es reversible. Cuando que nacimos, nacimos. Pero la epigenética se encarga de enmascarar aquellas variaciones, mutaciones, que podrían ser tan perjudiciales para nosotros que romperían el equilibrio y finalmente llevarían a la muerte. O sea, compensan como una especie de solución tampón, un buffer, compensan esas mutaciones que traemos de nacimiento para que nosotros sigamos vivos adelante. Cada uno de nosotros nace más o menos con 50 mutaciones potencialmente letales. Acá estamos, gracias a la epigenética. Entonces es fundamental mantener la epigenética sana. ¿Cómo hacerlo? Bueno, algo de eso vamos a ver en las próximas diapos. Por ejemplo, a través de la lactancia materna. La lactancia materna fija la epigenética a través del microbioma o la microbiota, que son los microbios que nos habitan. Hay 10 veces más células de microbios que células propias en nuestro cuerpo. ¿tá? Esas células microbianas, ¿no? que tienen más variabilidad genética o variación genética que nuestro propio ADN, es fundamental que la microbiota, como factor epigenético y factor incluso de síntesis de neurotransmisores y otras moléculas que tienen que ver con la señalización intracorporal, se mantenga sana. ¿tá? Bueno, la evolución ha permitido que el primer o de los primeros fuentes de variabilidad o para fijar esa microbiota sea la leche materna, que ya trae su propio microbio. O sea que heredamos la microbiota de mamá. Heredamos la microbiota de papá cuando nos abrazó y se acercó a nosotros después de nacer. Heredamos la microbiota de la tía cuando recién nació. Y ya tenemos la microbiota de la tía, que la tía familiar nuestra, es parte del clan. Entonces ya el clan empieza a verse como una de esas dimensiones que viene determinada por la epigenética. Y la epigenética puede verse de manera horizontal, o sea, entre, por ejemplo, las células de mi cuerpo, o mujeres que han tenido contacto con hombre y el hombre dejó su semen adentro y ese ADN de alguna manera quedó por ahí funcionante, incluso hasta integrado, y entonces eso también cambia la expresión génica. O el hombre le está pasando su microbiota. No tiene por qué ser un hombre y una mujer, pero puede ser cualquier contacto humano, ¿tá? Puede cambiar. Es una epigenética horizontal, a eso voy, pero también hay epigenética vertical transgeneracional. Y en particular es importante, a través de la mitocondria,
no me puedo explayar demasiado en esto en este momento, la epigenética que recibimos de nuestra abuela materna. Y esto tiene que ver porque nosotros venimos del óvulo de mamá, que fue formado en originalmente fue formado en nuestra abuela materna, o condicionado por la vida de nuestra abuela materna. Pero no me voy a meter mucho en eso. Simplemente como ejemplo de transferencia horizontal génica que cambia nuestra epigenética, les traigo la madreselva. Acá hay un antiviral natural, recontra estudiado por los chinos, que han estudiado la herboristería desde hace mucho tiempo y tienen un montón de trabajos publicados sobre productos naturales que tienen que ver con actividad antiviral. Pero que si bien es una especie invasora, anda por todos lados. ¿Y quién no ha libado la flor de la madreselva? ¿No? Uno tiene como ese recuerdo fijado desde chico, ¿no? De estar chupando la flor de la madreselva, y yo los invito a que lo hagan porque tiene un antiviral natural. Está cambiando la epigenética. Acá está el microbioma, o la microbiota, porque el microbioma es el contenido de ADN de la microbiota, ¿tá? Pero llamo la atención acá que 8% de nuestro ADN es de origen viral. Entonces hay un diálogo constante con el ambiente, hasta el punto de que se integra nuestro propio ADN. Por eso yo digo, es sanísimo tomar agua de mar. Pero ¿cómo? Agua de mar te afecta a los riñones, no sé qué. Bueno, toma poquito, pero si vos hagan la prueba en la playa, tomen un poco de agua de mar y van a estar incorporando la microbiota del mar, el ADN del mar, la información que está en el mar. 8% de esa información en nuestro ADN proviene de los virus. Y si está ahí es por algo, porque está cumpliendo una función. Capaz que todavía no nos damos cuenta mucho de cuáles. Algunas sí se saben. Por ejemplo, el hecho de que seamos organismos placentarios viene de que se integró un virus en nuestro genoma que permitió el desarrollo de la placenta. En fin. La microbiota, a su vez, tiene, a través de su acción en el sistema digestivo, una acción directa sobre el sistema nervioso, estableciendo lo que se llama el eje intestino-cerebro, y modula nuestros estados de ánimo. ¿Ven por qué digo que es importante lo de la dieta? Porque una dieta que mantenga sana la microbiota va a afectar positivamente nuestros estados de ánimo. En particular, hay una rama, hay una subárea disciplinar llamada psicobiótica que estudia aquellos organismos que afectan positivamente o negativamente nuestros estados de ánimo. Y así se han establecido una serie de bacterias que, oh casualidad, la mayoría están en los probióticos como el kéfir y el kombucha, que sintetizan neurotransmisores y en particular la llamada hormona de la felicidad. Esto es muy simplista, pero lo repito porque se dice mucho por ahí, la serotonina, son antiinflamatorios, y en particular en la tierra. Entonces meter la mano en la tierra nos va a proveer de Mycobacterium vaccae, que produce altos contenidos de serotonina. Y por eso la gente que trabaja en los jardines y en la tierra en general es más feliz. Hay una explicación bioquímica para todo eso. Más allá de todo lo importante que es el contacto con la naturaleza, el hecho de hacer tierra, en fin, todo eso. Pero a medida que nos vamos adentrando en la biología, vemos que todo está como diseñado, como que evolucionó hacia mantener una homeostasis que apunta hacia la vida. No hay genes para la muerte, hay genes para la vida. Entonces, el deterioro, las enfermedades, todo eso se da porque hay un desarreglo, una ruptura de la homeostasis. Por eso es fundamental mantener esa homeostasis, ese equilibrio. Si lo llevamos a otra dimensión más, y cuando empezamos a ser conscientes
de que estamos compartiendo nuestra información con todos los reinos, animal, vegetal, mineral. Descubrimos de que hay maneras de pasar información genética entre nosotros, digamos, a cierta forma, ciertas partes del cuerpo, pero también a otras personas a través de pequeñas vesículas extracelulares llamadas exosomas, que pueden contener ADN, ARN, proteínas, de todo un poco. O sea, la información vital está fluyendo por todos lados. ¿Eh? Sí, claro. Esa cosa aquí. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque voy a cambiar de tema. ¿Va todo bien? Sí. Vos estás chequeando que ya... Allá está todo bien. Está genial, bueno, buenísimo. No sé si me están viendo, pero... Si tienen dudas o consultas, le hablo a la gente de la cámara. Si tienen dudas o consultas, las pueden poner en el chat y después las ven. Ahí va, buenísimo. Gracias, Martín. Bueno, vamos a meternos en el mundo de la biotecnología ahora. Hemos visto el mundo biológico, ahora, ¿cómo se aplica ese mundo biológico a aplicaciones tecnológicas? ¿Está? Bueno, hay una definición del libro, ¿está? Hay una biotecnología clásica, ¿está? Yo, por ejemplo, tengo en mi casa el kéfir, tengo también kombucha, y si lo mezclamos, ¿qué sale? ¿Qué ficha? Marca registrada. Y acá están las especies que lo componen. Oh, casualidad, son casi las mismas que estaban en una tierra sana. Y el otro día hablando con mi querida colega y amiga Natalia Baiza, que de suelo sabe algo, ella me muestra la composición del mantillo del bosque y me dijo, oh, Natalia, es la misma composición que tiene el kéfir y el kombucha. Entonces, me quedé pensando horas de esto, porque dije, entonces, los microorganismos beneficiosos para mantener una homeostasis, una salud, están en todos lados. Están en todos lados. En la naturaleza está todo. Bueno, otro ejemplo de biotecnología clásica es el maíz desarrollado, fíjense qué maravilla, este gema de cristal de la zona central de los valles de México, ¿no? Qué maravilla el ser humano de que logró evolucionar desde un pasto que tenía un grano cubierto por una sustancia vítrea que te reventaba los dientes si lo comías, hasta esta maravilla de mazorca en 5 mutaciones. 5 cambios en el ADN permitieron hacer este salto. Claro, respetando los ritmos de la naturaleza. Se tomaron sus miles de años para llegar ahí, pero llegaron acá. Acá. Eso es biotecnología clásica. La biotecnología moderna empieza cuando se descubre la estructura en doble hélice del ADN a través de esta pareja de Watson-Crick. A Crick ya lo mencioné, a Watson no lo había mencionado, pero fue el que convenció al resto, digamos, de sus socios de que esta estructura en doble hélice, no sé si lo llegan a ver ahí, podría poner zoom, pero es esto, es el primer dibujo moderno de la doble hélice hecho por la mujer de Crick en el año 1953. Que esta estructura era la cierta por un apelativo estético. Entonces, ahora, ¿cómo llegaron hasta acá? A través del trabajo de esta mujer. Una gran olvidada de la ciencia, Rosalind Franklin. También podríamos estar hablando largo rato de todo lo que pasó entre telones para que Watson y Crick se quedaran con toda la gloria, y Wilkins y el premio Nobel que le hubiera correspondido a ella si no fuera porque murió antes y aparte había sido totalmente radiada y 20 años después, 50 años después recién fue reivindicada porque a través de este experimento maravilloso que tomó ADN dentro de un tubo de ensayo, más o menos como este, y lo irradió con rayos X, sacó estas autorradiografías, que puede ser una radiografía de tórax, pero solo que es de ADN,
y generó un mapa de densidad, y eso fue interpretado por Watson y Crick como una doble hélice, dejándola ella aparte. Ella en realidad ni sabía que los otros se le habían robado su resultado. No lo supo nunca. Murió sin saberlo. En fin, historias de la ciencia. Cuando le decía que el ADN es igual para todos los seres vivos, es porque es así. Este ADN, que así se ve como un ovillo blanco en un tubo de ensayo como este, un Eppendorf, es igual, provenga de bacteria, de un virus, de un ser humano, una planta, no importa, ¿tá? Se ve igual. Y bueno, y esto fue lo que me he dedicado toda mi vida. O sea, a los 20 años perdí un año en Facultad de Química, perdí una materia, me quedaba un año libre, me acerqué al Clemente Estable, ahí me puse a conversar con Rodolfo Bestein, que en paz descanse, y me dice, ¿qué sabe del ADN? ¿Qué es una doble hélice? Algo sabía de la parte química, me dice, bueno, es suficiente. Entonces me puso a sacar ADN de unos animales que habían muerto del bioterio del Clemente Estable, y el momento eureka de mi vida, uno de los momentos eureka fue cuando me dio esto, una pipeta automática. Entonces me da la pipeta automática, ¿no? Le pongo la punta, ¿no? Y entonces me dice, bueno, tenés que seguir tal protocolo, y yo con la punta de la pipeta automática y la punta y dije, ¡ah! ¡Qué maravilla que se pueda hacer esto! Trabajar con microvolúmenes. Bueno, eso me cambió la vida. ¿Qué hacía después con el tubo? Lo ponía en un rotor de centrífuga. Estos son todos desechos de la Facultad de Ciencias que yo estoy recuperando. Un rotor, ¿no? Ponemos ahí, hay que poner otro tubo enfrente para que equilibre. Y esto se pone en una centrífuga, esto gira a miles de revoluciones por minuto, como un rotor casi como turbina de avión prácticamente. Y eso hace que el ADN baje hasta el fondo, tiramos el sobrenadante y nos quedamos con ADN puro. Es bastante fácil sacar ADN. Bastante fácil. Cualquiera lo puede hacer. Ustedes lo pueden hacer en su casa con detergente, alcohol, ¿tá? Y hay videos en internet que lo explican. Y está bueno porque de repente están viendo en un vaso y dicen, ¡pah! Mirá qué cantidad de ADN que tiene este kiwi. No, no lo puedo creer. Bueno, ¿tá? Ahora bien, una vez que sabemos la estructura del ADN, ¿qué hacemos con ese ADN? Bueno, vamos a empezar a estudiarlo, ¿no? Y a través de eso se fueron desarrollando herramientas, que es lo que dio lugar a lo que se llamó como biología molecular y después ingeniería genética, una vez que se empezó a intervenir ya más sobre el ADN, ¿no? Entonces digo, muy rápidamente, una herramienta básica de los años 70 que permitió hacer el bricolagen, como le llamo yo, el bricolage del gen, es estas enzimas, estas proteínas que escanean el ADN y cuando reconocen una secuencia determinada, cortan. Eso abre el ADN y eso permite entonces que se junten después ADN de distintos orígenes, dando lugar a ADN recombinantes o quimeras. Y eso es la base de la ingeniería genética, mezclar unos ADN con otros. ¿Me siguieron esta parte? Hoy por hoy, entonces, podemos escanear el ADN, leerlo, cortarlo, copiarlo, amplificarlo. PCR, hoy todo el mundo sabe que estamos hablando del Partido Comunista Ruso. No. No, nada que ver. La reacción en cadena de la polimerasa, usada y abusada en los últimos tiempos. Desarrollada por este insigne Mullis, que muere en el 2019. 2019, tengo que decir acá. Esto cambió la biología, cambió la vida a todos. Yo hace 25 años que vengo haciendo PCRs. Porque, bueno, permite que a partir de cantidades infinitésimas de ácidos nucleicos obtengamos una cantidad tal que sea analizable fácilmente en el laboratorio. Si no, de otra manera, era muy laborioso, muy caro, muy peligroso, había que trabajar con mucha radioactividad y cosas así. La PCR cambió la vida, incluso para análisis de diagnóstico, como todos sabemos, ¿no? Es fácil hacer una PCR.
Al mismo tiempo estaba este señor que ya en el año, a principios de los 60 había inventado cómo secuenciar una proteína, esos 20 aminoácidos, empecé a leerlo, y le dieron un premio Nobel, 28. Y en el 80 le dan otro premio Nobel porque inventa cómo leer la secuencia del ADN. Hoy todo esto se hace automatizado, y es ahí donde entra este último señor, en esta tríada. Después van a venir otra gente en la edición génica, pero es el que impulsa fuertemente la vida artificial. Y hace unos pocos años atrás genera la primer bacteria hecha de ADN totalmente artificial, hecho en una máquina. ¿Tá? Esto hoy por hoy es muy fácil de hacer. Mandar sintetizar una secuencia de un virus, por ejemplo, y tener el virus completo, sale unos pocos miles de dólares. Para nosotros es mucha plata, pero para otra gente no es nada. Entonces es muy fácil tener ácido nucleico. Claro, sintetizar un genoma humano, bueno, ya ahí ya bastante más complejo, sobre todo porque el genoma humano son cromosomas y además tiene zonas que son difíciles de entrar, como los centrómeros y telómeros, pero eso es otra historia. Pero se sintetiza el ADN de manera sencilla. Entro en la parte más de transgénicos ahora. Habiendo presentado la biotecnología moderna, entro a una de las aplicaciones, que es la de generar organismos mediante estas técnicas de ingeniería genética cuyo material genético ha sido alterado de alguna manera. Lo típico, bueno, y uno de los ejemplos, estos son los organismos genéticamente modificados. Los transgénicos es un ejemplo de OGMs. No todos los OGMs son transgénicos. Y esto es importante. Van a ver por qué. ¿Cómo se hace un transgénico? Implica entonces la introducción de una secuencia de ADN de un organismo en otro, saltando la barrera de las especies, ¿no? Por ejemplo, para hacer una planta transgénica, imagínense soja, maíz, tabaco, trigo. Supongamos que queremos introducir ADN en una bacteria, este ADN se escanea, se corta, se clona, se transforma la célula vegetal. ¿Ven cómo la estrategia de guerra está siempre presente en todos estos desarrollos? Se transforma mediante una pistola génica, a violencia pura, tipo, entra el ADN. Luego se reconstituye esto en un cultivo celular, se empieza a cruzar y finalmente se genera lo que se llama un evento transgénico, que es lo patentado. Ejemplos de eventos transgénicos lo voy a mostrar enseguida. Entonces digo, esto es muy sencillo, pero bueno, es para tener claro, digo, una cruza entre dos razas de perro es un transgénico. Y el meme lo responde, y el meme responde que esto sí es un transgénico. Si sacamos una parte genética, una parte de secuencia codificante para una proteína de la tela de araña y la clonamos dentro del ADN de una cabra para que le produzcan la leche y de ahí recuperar esa proteína y hacer chalecos antibalas, bueno, esto sí es un transgénico. ¿No? Los transgénicos que hay en Uruguay, los más conocidos, no son los únicos. Vegetales, estamos hablando acá, porque animales no hay ninguno aprobado en Uruguay todavía. No. Ah, tenés razón, hicieron una oveja trans. Claro, está bien, está muy bueno lo que decís, gracias. Que en el pastel hicieron como prueba de concepto una oveja fluorescente, como el gato fluorescente, una oveja fluorescente. Como prueba de concepto, es decir, bueno, podemos hacer animales transgénicos acá en Uruguay. La diferencia es que yo hago acá, y gracias por la anotación, es que estoy hablando de organismos que pueden ser liberados al ambiente. Una cosa es trabajar contenido en el laboratorio, en condiciones de bioseguridad, y otra cosa es cuando ya lo llevamos al ambiente o a un criadero, lo que sea, para consumo, para producción. La soja es un ejemplo, se hizo en el origen resistente a herbicidas, en particular glifosato, era que se puso de moda en ese momento, era que estaba de moda, y encima nos lo querían hacer pasar como que era inocuo, entonces qué bárbaro, pero bueno, ahí apareció la soja RR,
Después apareció el maíz insecticida, o sea que en todas y cada una de sus células está expresando proteínas tóxicas para ciertas larvas, de lagarta, por ejemplo, larvas de insectos, o sea, para las plagas. ¿Ah? Y si no, ahí va. Entonces, acá lo que estamos viendo son los nombres de los eventos y las construcciones que tiene cada uno de esos eventos. ¿Ah? Eso es lo que se llaman cassettes transgénicos, que se meten todo esto, cada uno de estos, así en la planta. Entonces acá lo que vemos es, por ejemplo, los genes de interés, que son los que codifican para los rasgos que se quieren manifestar en la planta. ¿Buscando qué? Buscando un manejo más confortable a nivel de campo, ¿no? Porque claro, si vos haces un monocultivo y encima le echás toneladas de herbicida, bueno, mata a todo lo que hay por ahí y solo tu planta resistente crece. Esa es la idea que está de base. No era la idea ni producir más, ni hacer alimentos más económicos, ni nada, que después vamos a desconstruir un poco esa narrativa, ese discurso, pero esa era la idea que estaba atrás. Ahora, ¿qué pasó? Estrategia de guerra. Pasó lo que pasó con los antibióticos. Dale tanto un antibiótico a una persona que al final se generan bacterias resistentes al antibiótico, porque así genera la vida. Si un impulso se viene repitiendo, la vida va a buscar la manera de darle la vueltita a eso y generar una resistencia. Entonces empezaron a aparecer hierbas vegetales resistentes a los herbicidas. Hay decenas ahora de ellos. Y empezaron a aparecer insectos resistentes al insecticida, a la proteína tóxica. A veces se da de manera genética, a veces se da de manera epigenética, que también es transmisible, por lo tanto se genera resistencia a nivel de campo. Entonces, ¿qué ha hecho la industria para responder a esto? Apilar sobre una misma planta varios de estos cassettes. Son los que llaman eventos apilados. Así hay maíces ahora que son resistentes a 6 herbicidas y que codifican para 3 proteínas diferentes tóxicas. O sea, más de lo mismo. Y esto me parece que está bueno resaltarlo porque es un poco la apuesta de la tecnología vamos a solucionar los problemas generados por nosotros con más tecnología. Con el mismo encare, la misma estrategia, pero doblada. Vamos a doblar la apuesta. ¿Tá? Y van a ver que esto se repite en otras cosas. Bueno, esto es como analizamos nosotros en el laboratorio, no viene al caso. Ya mencionaron que trabajamos con la Intendencia de Montevideo y Paysandú. Y esto, la parte de transgénicos viene dada por un contexto geopolítico. ¿No? Entonces, es un problema complejo que hay que abordar de manera interdisciplinaria. No es solo desde el punto de vista biotecnológico, biológico, agronómico. Está el aspecto cultural, está el aspecto de salud, está el aspecto ecológico, está el aspecto productivo, está el aspecto económico, está el aspecto político. Y lo que domina o predomina, digamos, desde antes es lo geopolítico. Se asigna un rol a ciertas zonas del planeta para que hagan determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no ves, Diana, de ahí? La República Unida de la Soja. Bienvenidos a la República Unida de la Soja. Así nos bautizó una gran compañía, que no importa el nombre, hace ya casi 20 años, asignó a esta zona del planeta el rol de producir esta commodity. ¿Para qué? Alimentar cerdos en China, vacas en Europa, hacer comida chatarra, biocombustibles, ¿no? Porque eso de alimentar a la población mundial, no sé. Uruguay ocupa el puesto 11 a nivel de producción global de transgénicos en el mundo. Es un puesto alto, creo que estamos mejor que en el fútbol, ¿no? Éramos el 10. ¿Y quién nos pasó? Bolivia, que tiene una ley que prohíbe plantar transgénicos en su territorio. ¿Qué pasó? Bueno, más de 1 millón de hectáreas plantadas de soja, o sea,
Entre monocultivos de soja y maíz y monocultivos de forestales, tenemos la 10ª parte del territorio nuestro plantadas con monocultivos bañados en agrotóxicos. Bien, a nivel regulatorio, esto está regulado por un Gabinete Nacional de Bioseguridad que establece esto para la alimentación, un etiquetado voluntario, nosotros estamos por el etiquetado obligatorio, ¿tá? Pero fue acá que nosotros empezamos a trabajar, porque el decreto del 2008 decía, bueno, se pueda comprobar mediante análisis del producto final la presencia de ADN o proteínas genéticamente modificadas. Y dije, esto es un buen desafío, vamos a ver si podemos detectar molecularmente el ADN modificado. Y sí se pudo hacer, no era muy complicado. Entonces, en cuanto a las narrativas que vinieron acompañadas de esta tecnología, y esto pasa en general con todas las tecnologías, hoy hablábamos antes de entrar de a qué nos conectamos, al 2.4G o al 5G, y entonces el 5G vino acompañado de promesas también, ¿no? Vas a estar en medio del campo y te vas a poder conectar y ver videos de alta calidad. Importante eso para mi vida. Bueno, pero los transgénicos vinieron acompañados de sus propias promesas. La alimentación de una población siempre, que esta es la que más se repite. Prácticamente se dice, sin transgénico no se puede alimentar a la población mundial. Utilizar menos agrotóxicos. Promover a la ciencia nacional. Difícil porque todo esto viene protegido por patente. Entonces, aumentar la producción. Bueno, no fueron diseñados para aumentar la producción. Bueno, aumentar de manera a corto plazo, porque si estás haciendo un monocultivo en enormes cantidades, bueno, y partís de un híbrido que ya funcionaba muy bien y no tenés competencia, bueno, aumenta la producción. Pero como ya les expliqué, la aparición de malezas, de hierbas y de insectos resistentes hace que esta producción empiece a bajar. El suelo también se agota. Está pasando en la Pampa. La Pampa, que era de las zonas más fértiles del planeta, ya no saben qué hacer. Entonces, y esto genera ingredientes no declarados en nuestros alimentos. Por ejemplo, los plaguicidas, ¿no? Los plásticos también, pero los plásticos no vienen de acá, vienen de otro lado. Pero los plaguicidas, que están prácticamente en todos los alimentos que provienen de la agroindustria, no se nos dice que hay plaguicidas. Y estaría bueno que estuviéramos informados de eso, porque es relevante para nuestra salud. Porque los plaguicidas afectan negativamente nuestra microbiota, por ejemplo. Afectan negativamente nuestro sistema nervioso. El glifosato produce depresión nerviosa. Entonces, ¿no estaría bueno que estuviéramos informados de cómo se produjo un alimento? Y los colegas químicos, Damián Marino, químicos en Argentina, empezaron a buscar el glifosato y lo encontraron en todo el campo. En el agua de los ríos, de los arroyos, en los campos, en el suelo, en las escuelas, porque hay una deriva primaria y una deriva secundaria, en el aire, en la lluvia. Y él le llamó los condimentos no declarados. ¿Tá? Entonces, desde el colectivo TA, nosotros dijimos, bueno, tenemos información de lo que pasa en Argentina, tenemos información de lo que pasa en Brasil. Es el mismo sistema, la misma región, la misma población, básicamente, el mismo modelo productivo. Nuestra tesis, que habría que probarla, es que el caso de Argentina y Brasil es el caso de Uruguay, o el caso de Uruguay es el caso de ellos. ¿Tá? Entonces, cuando nos piden a nosotros, preséntenos pruebas de que el modelo está produciendo tal y cual cosa, miremos al costado. Basta cruzar el río Uruguay para ver lo que está pasando, porque los argentinos sí están haciendo los análisis. Nosotros muy poco, algo se hace, pero muy poco, muy poco. Es insuficiente, es deficiente lo que estamos haciendo. Y eso se encuentran un montón de agrotóxicos en los cultivos. La lista es larguísima, pero imagínense todo lo que uno encuentra básicamente en el puesto de frutas y verduras. ¿Sí? En el algodón que se usa para hacer ropa y tampones, en los tampones, en el algodón de hospitales, encuentran glifosato. Entonces,
Es un modelo que para mí no es sustentable de esta manera. Esto es trabajo hecho en Uruguay. Con todas las dificultades que tenemos para investigar, los colegas del CURE Rocha y del CENUR de Salto Paysandú han empezado a buscar pesticidas en los peces de Río Negro y Uruguay. Y obviamente hay que encontrarlo. Y este trabajo sigue, están analizando ahora en la Laguna Merín. ¿Y qué pasó en Uruguay? En Uruguay pasó, digo, esto hay que actualizarlo, pero claramente desde que se adoptaron los transgénicos, el uso de plaguicidas aumentó en lugar de disminuir. Glifosato 10 veces en 10 años, en 14 años. 2,4-D, es muy tóxico, era parte de la gente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam para defoliar. De 0,14 a 2, o sea, más de 10 veces. ¿Y esto por qué? Porque si uno ve la gráfica de uso de glifosato contra la superficie plantada de soja, crecen juntos. Ahora, el glifosato no se usa solo en los cultivos transgénicos, que son resistentes al mismo. Se usa como desecante precosecha en prácticamente casi todos los cultivos agroindustriales. Trigo, avena, cebada, centeno, caña de azúcar, porotos, lentejas, abejas, habas, linaza, girasol, garbanzo, legumbres, etcétera, almendras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque se seca el cultivo justo antes de cosechar, entonces la trilladora pasa más fácil, la planta al estar muriendo, bueno, lo que hace es, bueno, voy a priorizar que la semilla madure para, por lo menos yo me muero, pero tengo descendencia, ¿no? Esa tendencia de vamos a pasar nuestro ADN. Y esto es una realidad. Ahí donde buscamos glifosato, ahí lo encontramos el glifosato. En lista de la USDA, Estados Unidos, toda esta lista, todos tienen glifosato, todos tienen glifosato. Si no provienen de una producción orgánica. La producción orgánica o agroecológica no usa glifosato y por lo tanto, a no ser que provenga de la lluvia o del río, que eso es, bueno, sería la línea de base y es un problema que no podemos soslayar, porque está todo contaminado de base, pero no es lo mismo. Estamos hablando de quizás de 2 o 3 órdenes de magnitud de diferencia entre un tipo de cultivo y otro. Nosotros, con mucha dificultad, mucha lentitud, estamos empezando a hacer detección y cuantificación de glifosato en orina, porque en Uruguay no se puede analizar a la gente en cuanto a la presencia de glifosato. No sé si sabían eso. No, ese análisis no existe en Uruguay. ¿Ah? La doctora Laborde, NECIAT, ahora empezó a hacer algunas cosas. Nosotros hace ya unos 3 años que ya tenemos estos resultados preliminares. Luego Florencia Alfonso, que está haciendo la tesis maestría, ahora tiene más muestras, estamos procesando, no las puedo. Pero a lo que voy es que en toda la gente que analizamos, que éramos los integrantes del colectivo TA, todos teníamos glifosato en nuestra sangre en mayor o menor cantidad. La persona que tenía mayor cantidad era la persona más vegetariana. Semillas, no siempre orgánico, pero las semillas que compraba, el arroz integral, si no es orgánico. Luego con la gente, los colegas de México, analizamos tortillas, snacks, todas esas cosas que se hacen en base de maíz, los topitos, doritos. Y encontramos en un 82% de las muestras analizadas secuencias transgénicas, y de ese 82%, el 50% tenía glifosato, el producto que está en la góndola. Yo no estaba hablando del grano que uno compra crudo, sino lo que está en la góndola, dentro del paquete, tiene glifosato. Si no proviene. Entonces digo, estas son las consecuencias del modelo, según nuestro análisis. Sí, aumentó el PBI por exportaciones. Sería bueno ver hacia dónde va ese dinero. Mayor uso de plaguicidas, pérdida de biodiversidad, soberanía y seguridad alimentaria amenazadas, desaparición de polinizadores, contaminación de miel y alimentos, consecuencias transgénicas de ADN y plaguicidas, contaminación de cursos de agua, aire, suelo, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí tenemos que poner un signo de interrogación, porque no hemos podido hacer la
la relación causal, y va a estar difícil eso porque no podemos hacer experimento con humanos, así no. Pero claramente hay una correlación. Tenemos la correlación, tenemos el mecanismo de acción, pero no podemos hablar de causalidad, no es aceptado todavía. Y hay intoxicaciones por derivado y un mal uso de la tecnología. Hoy escuchaba el caso de este trabajador de arroz, Julio de los Santos, ¿tá? Que, bueno, lo mandaron a trabajar mal, en malas condiciones, lo bañaban en glifosato el tipo y tal, y terminó muy enfermo. Había una pregunta. Con respecto al glifosato, ¿cuál es el criterio de caducidad? ¿Cuándo deja el producto más rociado? ¿Cuándo deja de cuándo caduca? Claro. ¿Cuándo se degrada, digamos? Bien. La vida media. Es variable. Es variable. En ciertas condiciones se degrada rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? Se degrada un producto que es más tóxico, el glifosato, que es el AMPA. Entonces, ya ahí estamos en problemas. Y el AMPA es bastante persistente. Pero el glifosato, no me metí en esos detalles, digo que fue patentado como destapacaños y después como antibiótico. Afecta fuertemente a nuestra microbiota. Destapa caño porque es un quelante, agarra iones divalentes, entonces sirve para destapar caño, y así fue que lo usaban, porque es muy agresivo. ¿Tá? Y eso hace que se pegue a varios lados. Entonces, si se pega, por ejemplo, a las arcillas de un río, puede estar años, y eso lo demostraron en Argentina haciendo experimentos en laboratorio. Ponían glifosato en diversas matrices y se veían cómo se iba degradando. Eso lo hicieron. ¿Tá? Entonces es variable. Pero es más persistente de lo que nos dijeron que era. Porque eso que nos dijeron de entrada, toca el suelo y se degrada, no es así. Es acumulativo. Marino lo ha demostrado, se va acumulando año a año. En La Pampa, él que está analizando año a año, ve cómo año a año va subiendo la cantidad de glifosato que hay. O sea que él le llama pseudo persistente a esa característica. Trabajo publicado hace un par de años. Perdón, para ver. Esto también llega ¿qué es lo que sucede alrededor de la temperatura o diferentes formas de cocción pueden eliminar el glifosato o también va a suceder que de repente se haga algo parecido con ese ámbito? Mira, la verdad. Puede ser, sin embargo, el hecho de encontrarlo en alimentos ultraprocesados nos hace pensar de que no se verá del todo, Mauricio. En realidad, es un médico y sí, y es lo que dice que el uso del transgénico a una similitud pero está bien. Por eso, que no fue un beneficio del perfil, sino y la vida siempre por medida aquí o no se puede usar aquí. Buena pregunta. Mauricio pregunta si esta tecnología se puede usar bien. Bueno, las buenas prácticas agrícolas. Claro, entiendo la risa del público del otro lado, una risa como desconfiada, porque buenas prácticas agrícolas es como muchas veces, ¿no? Eso, en el diseño todo parece funcionar bárbaro, en la realidad no es tan así. Entonces, a nosotros se nos asegura desde los organismos de contralor, ministerio correspondiente, que si utilizamos las buenas prácticas agrícolas, por lo menos va a estar contenido el daño. Sabemos que no está pasando.
Tal cual. Siempre se usaron pininos, ahí las buenas prácticas son las prácticas, Sí, sin siempre. defender el uso de transgénicos. No. Siempre se usaron veneno. Lo que pasa es que cada vez se usa más. Por supuesto. Y más. Y más. Una parte de dónde se existente, SIDA, De una bacteria. en En el caso de la soja. el caso de las cosas, Sí. hay un par de gente de resistencia que se entiende, pero es como un juego químico. Bueno, claro, sí. O sea, hay maleza. Sin maleza para Sí, estimular la maleza. Fue creativa. sí, está bien. Por esa actividad, maleza se cae. Sí. De hecho, una de las consecuencias es que, y acá no lo puse, es que los transgénicos se convierten en supermalezas, porque pueden contaminar, debido a esa resistencia que tienen, otros cultivos, aunque sean tratados con herbicidas. ¿Me explico? Un cultivo de soja donde empiezan a aparecer maíces, ¿no? Y eso, para el que está cultivando soja, no quiere que haya un maíz ahí. Y eso se ve, en el campo de nuestro se ve. De repente aparece un maíz ahí suelto en el cultivo de soja. Son super malezas, son resistentes al herbicida. Sí, claro, es cierto. Y ahora vamos a ver qué fácil que es hacerlo por edición génica todo esto. Porque todo esto que se hacía por... Pero bueno, antes de llegar a esa parte, ¿no? Y perdón que me estoy extendiendo un poco, ¿no? Si alguien se tiene que retirar y ustedes me dicen, porque empezamos un poco más tarde, pero estamos yendo por las 2/3 partes más o menos de la charla. Acá hay un tip, digamos, que no es solución de nada, es simplemente como una remediación parcial de todo este tema, pero también cuando uno habla de esto, bueno, ¿viste? La gente te queda en eso, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente que la alternativa es la producción orgánica y agroecológica, eso no cabe duda que es así. A esta altura, digo, hay que decirlo de entrada, ¿está bien? Pero si uno no tiene acceso a eso, o todavía no tiene acceso, porque acceso hay, pero todavía no tiene acceso a eso, bueno, y vas a tu puesto común de frutas y hortalizas o en la feria, bueno, bicarbonato de sodio, una cucharadita de té por litro de agua, sumergís ahí frutas y hortalizas 20 minutos, eso empieza a sacar el pesticida. Confieso que esto no fue probado con el glifosato, pero los químicos que me asesoran de la Argentina dicen que debería funcionar. Ellos no lo han probado tampoco. Esto es una investigación que habría que hacer acá en Uruguay, pero bueno. 20 minutos después en jugar bien y yo pelo prácticamente todo. Si no es orgánico lo pelo, porque en la cáscara suele quedar más cantidad. Bueno, esto es un tip que pasamos así. ¿Puedo hacer una consulta de Sí. Claro, porque ese estilo que te escuché. Sí. En la producción, las cosechas son fumigadas varias oportunidades y recursos. Sí. Ese veneno se va incorporando Sí. al producto, Sí. ¿no? Este tipo de... Yo por suerte tengo la tipo de consumo de agroecológico. Claro. Pero este tipo que vos decís, ¿cómo puede eliminar lo que está dentro de... Y bueno, es más difícil de eliminar. Como bicarbonato es una molécula muy pequeña, penetra hasta dentro. Entonces ayuda a sacar. penetra en el... Sí, penetra adentro. Pero claramente este estudio lo analizó, que acá ven pesticidas internalizados, entonces sale, pero más lentamente de lo que está adentro. O sea, lo sistémico. Sí. ¿Se podría cortar así algo chico para que... Claro, sí. Yo no sé en particular, yo no sé en particular qué se le aplica al calabacín. Y se le aplica también herbicida antes de cosechar. Fungicida. Sí, creo que el glifosato también se utiliza, por más que no es transgénico, pero se utiliza pre-cosecha.
Antes y antes de plantar. Sí, sí. Ah, no sé si... Nada con lo que ponga la jabón de plata de bicarbonato y de pasto. Eso es lo mismo que nada. No, no es lo mismo que nada, pero vas a estar sacando solo lo superficial. Mejor, sí, 20 minutos. Sí, moverlo. Yo lo hago en un balde, tengo un balde para eso. Lo pongo en un balde y ahí lo muevo para que y después lleno el balde de nuevo, 2 veces enjuago. Bueno, terminando con el tema transgénicos, la realidad es que los transgénicos, y si el aspecto económico geopolítico es fundamental, los transgénicos ya fueron. A pesar de que nosotros no nos enteramos, porque acá siguen aprobando eventos a troche y moche, y se nos viene un trigo transgénico, un trigo que además, tendría que tener las diapos ahí, un trigo que además es resistente al glufosinato, 15 veces más tóxico que el glifosato, y que además, como claro ejemplo de las imprecisiones de la ingeniería genética, que a pesar de ese nombre, ingeniería genética, es muy impreciso como técnica, este trigo tiene secuencias de resistencia a antibiótico, 8 metidas en su genoma. Bueno, ellos, los que lo desarrollaron, dicen que no son funcionales. Yo no he visto las pruebas de eso, que no sean funcionales. Pero eso, si se libera al ambiente, se puede recombinar con otro ADN que esté por ahí y generar una resistencia nueva. Entonces estamos liberando resistencia a antibiótico al ambiente. Contaminación genética. Un trigo resistente a la sequía. ¿Es realmente resistente a la sequía? En condiciones reales de campo en Argentina no funcionó muy bien. Y acá lo estamos aprobando y va a aparecer en nuestros panes dentro de poco. Y saben lo que es bastante triste, es que las compañías se han negado a liberar el método para detectar el trigo transgénico. No sabemos cómo detectarlo. No tenemos manera de hacer la PCR para ver el trigo transgénico. A diferencia de Isogemais, que las grandes compañías del norte en algún momento liberaron sus patentes, se pusieron de acuerdo con la Unión Europea y dijeron, bueno, acá están los nichos, acá lo tienen. Porque la Unión Europea, si no, no dejaba pasar nada. La Unión Europea ha ido cambiando sus políticas, ha ido aflojando cada vez más las políticas con respecto a los transgénicos. Se aprueban productos transgénicos ahora sin regulación, como ha sido el caso de las últimas vacunas. Son productos transgénicos. Lo dijeron expresamente, la regulación de transgénicos no va a correr para estos productos. Y eso abrió la puerta para que se empiecen a colar otras cosas. Pero la realidad es esta. Año 2021, número de aplicaciones para autorizaciones de importación de transgénicos nuevos en la Unión Europea, 0. 0. Entonces, ¿qué es lo que nos tienen preparado para después? ¿Qué pasa cuando estamos subiendo, ¿no? Estamos lleva es muy difícil. Que como tú transmitas el rasgo transgénico a nivel de ADN a la descendencia, no, muy difícil. Es muy difícil porque eso implicaría que se tendría que integrar el transgénico a la línea germinal y se pase a la descendencia. Eso nunca ha sido probado. Nunca ha sido probado. Por lo menos no es negativo. Y que se integre un ADN transgénico a una célula somática del cuerpo, bueno, se han hecho algunos experimentos en animales de laboratorio y se ha visto que en algunas células del sistema digestivo pueden integrar parte de ese ADN. Eso puede traer problemas porque son secuencias de ADN muy activas, algunas de ellas muy activas. Entonces, si entran en un lugar que no tienen que entrar, se integran, shit happens. Pero que pase la línea germinal es más complicado. No han habido casos de eso que yo. Esto es lo que nos tienen preparado.
Esto es de hoy. Vacunas para plantas. Van a hacer a los pesticidas una cosa del pasado. ¿Y cómo vamos a hacer una vacuna para plantas? Bueno, vamos a ver un poco eso. Antes vamos a seguir un poco con la parte de alimentación, es decir, bueno, lo que tienen preparado a futuro inmediato es, vamos con los transgénicos que hay, con los monocultivos que hay, con esa producción que hay en masa, vamos a dar de comer a la gente, porque vamos a alimentar, vamos a dar de comer a la gente estos sucedáneos artificiales, que voy a pasar medio rápido por un tema de tiempo, ¿no? De la mano de señores con una apariencia, un ejemplo del físico que hay que tener, ¿viste? Que tenés cuando te alimentás de esa manera, ¿no? Así, un impulsor de la agenda, ¿no? Vamos a pasarnos a la carne sintética. Con tu ejemplo me da una gana bárbara de pasarnos a la carne sintética. Y esa parte de comida sintética, viene ahora de una mesa de diseño. ¿Tá? Empieza en un diseño computadora, ¿no? Biología. La biología empieza a diseñarse ahora. ¿Tá? Ya no es que pasamos de lo in vivo, analizamos un sistema vivo, vemos cómo funciona y tratamos de reconstruirlo, porque nosotros somos más vivos que la naturaleza, entonces vamos a hacer como la naturaleza, pero mejor, para nuestros fines. No, ahora es una cuestión de que, bueno, con lo que sabemos lo vamos a diseñar para tal producto que queremos. Por ejemplo, una comida, un producto alimenticio, un producto para la mesa, ¿no? Entonces, biología de diseño. Vamos a cambiar el futuro de la comida a través del diseño, ¿no? Estas compañías se dedican a esto, fíjense quiénes los financian. ¿Tá? Acá están los autores. ¿Ah? ¿Ah? Estos son los que financian estos desarrollos. ¿De qué? Vamos a ir a ese tema. Cambiando el futuro de la comida por diseño. La promesa de las comidas basadas en plantas. Analizar, descubrir, diseñar. ¿No? Entonces tenemos, por un lado, la rama de la carne sintética y por otro lado los sucedáneos vegetales, como la hamburguesa imposible, hasta con un sucedáneo de sangre. Es una leg-hemoglobina de soja modificada genéticamente, transgénica, para que cambie color rojo y parezca sangre. Y eso lo ponen en la hamburguesa. Entonces la hamburguesa parece que tuviera sangrita y no es leg-hemoglobina recombinante transgénica de ingeniería genética que es esta. La soja que hace la masa de esto es soja transgénica con glifosato, porque se analizaron y tienen glifosato. Estas hamburguesas, bueno, perdón. Y la otra rama es la carne sintética. Se toma un cachito de músculo del animal, se lo pasa al laboratorio, se lo amplifica, se lo reconstituye, que es este proceso de acá. Hormonas de crecimiento, factores de diferenciación, hormonas, factores de crecimiento, cultivo, impresora 3D si querés que tenga esta forma, si no, haces una masa ahí y llega a la hamburguesa. Son productos ultraprocesados. Eso de natural, digamos, yo le veo poco. Y económico. Acá está la hamburguesa imposible, que ha sido aprobada por las escuelas de Estados Unidos para consumo. Luego está la hamburguesa más allá de la hamburguesa, ¿tá? Que esta se vende acá en Uruguay. Esta no se hace con soja, se hace con porotos y no sé qué, pero miren la lista de ingredientes. Es un alimento ultraprocesado. ¿Tá? Bueno, acá podría tenerme más ejemplos. Ahora vamos a la parte de carne sintética. Esto es una empresa israelí. ¿Tá? Cultivamos bifes de calidad directamente de sus células. Qué apetitoso que suena, ¿no? ¿No? O la carne de insectos. De insectos. Hamburguesa de insectos. Tenemos a la Insektenburger alemana,
con alto contenido en quitina, que es lo que cubre los insectos, y la quitina, que yo sepa, no es algo comestible. Yo esto no lo vi en el curso, pues lo aprendí hoy. La quitina no se puede digerir, no la podemos digerir la quitina. Entonces digo, ¿de qué alimento me estás hablando? ¿De la proteína que está abajo de la quitina? Bueno, todo bien. Hay pueblos que comen insectos, yo mismo he comido chapulines en México, hay gente que come larvas, que las pasan por el fuego y las comen, todo bien. Son costumbres que hay y son alimentos. Pero hacerlo en masa, en grandes cantidades, para sustituir la carne, ¿no? Como uno de carne, uno comía un buen trozo de carne así, ¿no? De quitina, y la quitina no está buena para nuestra salud, no hay manera de digerirla. Le vamos a pasar el trabajo a nuestra microbiota, eso es lo que yo veo, que nuestra microbiota se va a tener que adaptar para digerir la quitina, ¿no? Y esto ya está, barra de cereales de insectos, sucedáneo de queso con insectos, chisitos de insectos, $16 el paquete. ¿Vos no ves ningún problema en un criadero de insectos? Ah. Claro. Por eso debe tener adaptado justamente a algún tipo como la piscina, Exactamente. Epigenético. Veo que fueron siguiendo la charla, eso me gusta. Pero perdóname, un insecto de criadero no te lo llevo, porque se va a llenar de hongos eso. Tenés que ponerle fungicida, si no se lo comen los hongos. ¿Cómo hace para que un insecto sea orgánico de criadero? No está resuelto ese problema. No lo puedes hacer con los pollos, no lo puedes hacer con las vacas, no lo puedes hacer con las ovejas, lo vas a hacer con un insecto. Y ahora vamos a ver cuáles son otros problemas que tenemos los insectos. Sí. A eso iba. Tal cual. Tal cual. Manteca hecha a partir de insectos. ¿Ah? Entonces, encuentro este trabajo que analiza los insectos. Este trabajo tiene usar grillo, cucaracha y una langosta. Y esta es una lista de parásitos que tienen los insectos. Y acá vemos un cestodo, una tenia, que fue lo que yo hice en la tesis de doctorado, histidático, pero esto es cisticerco, son tenias, fíjense. Todos están acá. Algunas quistes. Sí, cocinándolo, pero si vos te compras un snack, ¿qué sabes qué tanto lo cocinaron? Sí. No sé. Entonces hay un problema de salud que no ha sido todavía contestado cuando ya el producto está en las góndolas. ¿Me van siguiendo cuál es la idea? La tecnología en este momento va mucho más adelante que la ciencia. La ciencia la va corriendo de atrás. Tenemos el producto ahí, aplicado masivamente. ¿Y qué pasa con ese producto? ¿Es realmente saludable? ¿Es sostenible? ¿No? Entonces, digo, leche, otra de las apuestas del amigo Puertas, que recién apostando fuertemente a esta empresa, leche materna cultivada, sucedáneo. ¿Y qué pasó hace unos meses en Estados Unidos? Desaparece la leche en polvo de los supermercados. Qué casualidad, ¿no? O sea, el mercado tiene una falta de producto que ellos vienen a resolver a través de una leche materna cultivada en laboratorio. ¿Esta leche tendrá las inmunoglobulinas que nos da mamá, que nos dio mamá? ¿Tendrá la microbiota que nos dio mamá? Y vamos a poner las cosas todavía más complicaditas. La carne humana, como narrativa, se nos está empezando a imponer que es bueno comer carne humana, pasar al canibalismo. Bienvenidas a las enfermedades neurodegenerativas, bienvenidas a las enfermedades autoinmunes. Por algo el ser humano no se come a sí mismo.
hay una presión natural que está bien desde el inicio de que no te comas al ser humano que murió, por más que estuviera gordito y muy rozagante, dejalo, enterralo. Una especie que coma así. Exactamente, porque hay enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con proteínas mal plegadas. Eso se dispara cuando uno hace canibalismo, que es lo que están pretendiendo impulsar. ¿Está? Ahora, esto no se asusten porque esto es falso, esto es fake. Esto es fake. ¿Está? Están probando el mercado a ver qué pasa. Pero esto no es fake. Esto es un tipo, Bención, un hombre, que de esta oficina cultivó sus propias células y las puso en tarros a la venta. ¿Está? Murió Bención. No sé de qué, pero murió el año pasado. Del partido transhumanista. Entonces ahí es cuando uno empieza a atar cabos, ¿no? ¿Por dónde viene la mano, no? O sea, alejarnos de costumbres milenarias, de contacto con la naturaleza, de coevolución con nuestros alimentos, de coevolución con plantitas que podemos comer, las quelites que le llaman los mexicanos, que es eso que crece en los jardines, en los campos, que casi todo es comestible. Yo estoy descubriendo eso, como casi todo es comestible y está re bueno para hacerse las ensaladas. El diente de león, tan bueno para la proteína Spike. Todos los efectos secundarios de la proteína Spike, uno de los mecanismos naturales de regulación de eso es el diente de león. Es un antiviral natural, impide la replicación del virus, impide que la proteína Spike se fije al receptor ACE2. Y está el diente de león, está por todos lados ahora en la época. Yo estoy comiendo 4 hojas por día de diente de león como preventivo, ¿viste? Tiene vitamina C, tiene minerales, obviamente si crece de un suelo normal. No hay ese otro tema con los suelos, digo. No podemos esperar alimentos sanos de un suelo enfermo. No podemos esperar alimentos nutritivos de un suelo del cual se sacaron todos los nutrientes y solo funciona a base de fertilizantes químicos. ¿De dónde sacamos entonces lo que está faltando? Por eso yo digo, volvamos a comer quelites, porque los quelites que andan por todos lados, y vos nos mostraste en el curso que hicimos, que nos llevaste, salió al jardín de Facultad de Ciencias, dijo, vos, esto se come, cómanlo. Y entonces nos empezó a abrir la cabeza, y todo eso pasó en un momento clave, porque fue en el 2019, y a partir del 2020 todos comiendo quelites a lo bestia, ¿verdad? Porque claro, tenemos el alimento ahí, el sistema, la vida nos sostiene, aprovechemos eso, estamos sostenidos por la vida. Pero miro así y digo... Perdón, una pregunta, ¿visto? ¿Qué se supone que es comercial? pero gente que hacía? Comida, hamburguesas, yo qué sé, lo que sea. Y aparte de Esto es real. Carne humana. Y me dio un poco de cosa porque me dijo que se llama uróboro, pero es otro uróboro, empieza con U, por Uruguay y un montón de otras cosas, ouróboros. Carne humana de desecho, que viene de embriones desechados, le hace aborto, la convierten en platillos ultra caros. Esto lo encontré hoy, gracias Marcia. ¿Está? Esto es en Estados Unidos. esto sí es verdad. Esto es verdad. Esto es verdad. Bueno, ¿me dan unos minutos más? Que se tenga que se vaya. 15 minutos más o menos porque dice que se hizo yo por otro trabajo, que es el que tiene las tablas. Digo, una noche de inclusión puede pasar. Una noche en el museo. Vamos a ir muy rápido. Vamos a ir muy rápido y vamos a cerrar. A ver, vamos a arrancar acá. En la nueva biotecnología les mostré acá. Están todas estas para ver, pero lo voy a dar rápido. ¿Tá? Silenciamiento de genes, la interferencia, edición génica, gene drives, biología sintética. ¿No? Biología sintética ya hemos estado viendo algo con respecto a la alimentación. ¿Tá?
Entonces, edición epigenética, o sea, ya no es la genética, es la epigenética, o sea, vamos a los ARNs que está haciendo, por ejemplo, una planta. Entonces, con eso cortamos una función de la planta, ¿no? Interferimos. Interferimos con esto, el ARN se corta y interferimos, ¿no? Bueno, bien. Todo esto está basado en que esto es lo que se pone, o esto azul, esto es lo que se pone, entonces reconoce una secuencia específica, ¿no? Y todo el resto se supone que no lo reconoce. ¿Está bien? Sería como específico. ¿Me van siguiendo la idea? A diferencia de la ingeniería genética, que era meter un cacho de ADN en el genoma y no sabíamos dónde iba a caer, esto va a una zona muy determinada de la secuencia genética. ¿Bien? Eso en teoría. En teoría. Pero además, ya dijeron, bueno, qué bárbaro. Y si esto funciona así, vamos a hacer un spray con ARN interferencia y lo echamos arriba de las plantas. Y eso está en carpeta para ser usado acá en Uruguay. ¿Ah? Ahora, eso implica que estamos haciendo una intervención genética en la naturaleza. ¿Dónde está el estudio de bioseguridad de eso? ¿Cómo sabemos cómo va a afectar a los organismos no blancos? ¿Cómo va a afectar al resto de la biota? Vamos a ir con spray tirándolo arriba de las plantas. ARN interferencia. ¿No interfiere con algo humano? ¿Qué tipo de cuidados hay que tener? No se sabe. Pero la tecnología ya casi está para ser usada arriba de las plantas. Eso es lo que tiene preparado que cuando se terminaron los transgénicos. La vida sintética, no transgénico. Vamos a hacerlo todo desde computadora. ¿Qué tanto? Vamos a diseñar todo en computadora, fabricamos el ADN y de ahí hacemos el ser vivo y nos lo comemos. ¿Tá? Y dentro de la biología sintética hay muchas aplicaciones, biocombustible, diagnóstico, biosensores, terapéutica, farmacia de agricultura, con la promesa de que ahora todo es más exacto, este era transgénico y ahora fíjense cómo el ADN se transformó en un circuito, una especie de circuito, entonces somos mecánicos del circuito, hasta el punto de que diseñan en la Universidad de Stanford el circuito antes de pasarlo a la planta, y generan respuestas lógicas de plantas según las condiciones que las crían, ¿no? Esto es biología sintética, circuitos genéticos. 11 de agosto, publicado. ¿Tá? Como verán, estoy trayendo información al día. Edición génica, entonces. ¿En qué se basa? En el mismo principio que la ARN interferencia. Hay un ARN guía que busca la secuencia que queremos editar, se pega, esta parte naranja es una proteína, una nucleasa, que entonces va y corta, interviene, edita el genoma. El genoma o el ARN, lo que sea, ¿no? Básicamente esto, ¿sí, no? Entonces, en los papeles todo bárbaro, porque decís, bueno, ¿qué específico que es esto? Porque el ARN guía solo va a ir a esta secuencia, que es muy difícil encontrar una secuencia tan larga 2 veces en el genoma. Pero la vida no funciona en blanco y negro, funciona en grises. Entonces, está pegado, que se da acá, y esto se va a editar, pero con baja eficiencia, pero se va a hacer, tipo un 10% de eficiencia, 90% no, pero se va a hacer, pero esto se va a pegar en otro lado. Y eso viene dado por una característica que tiene esta nucleasa, que acepta el hecho de que el ARN guía esté más o menos pegadito, yo igual corto. Y una vez que se corta el genoma, y sobre todo en lugares no pensados, se desencadena una respuesta del sistema que siente que su genoma ha sido intervenido. Es una estrategia de respuesta que tiene que ver con genes antitumorales como el P53, y eso puede traer muchos problemas, como vamos a ver rápidamente. 10 años de CRISPR, es impresionante. CRISPR se llama la técnica más utilizada de edición génica, CRISPR-Cas9, ¿no? Estas son las 2 premios Nobel del año 2020. ¿Tá? Es una técnica con muchas variantes, es impresionante lo que ha explotado esto. Se puede utilizar para genómica funcional, edición de genoma, expresión de regulación génica, miscelánea, de todo un poco. Investigación básica, mejoramiento, diagnóstico, terapéutica, terapia génica, vacunas, antibióticos, etc.
tiene como novedad una modularidad, entonces según el ARN guíe la proteína que le pegue, podemos hacer varias cosas, flexibilidad de diseño, ¿no? O sea, esto es ingeniería genética 2.0, ¿no? Entonces, a nivel, la gran pregunta que está puesta ahora sobre la mesa es, y en eso pido el apoyo de ustedes, ¿regular o no regular esto? Lo dejamos pasar como diciendo, el producto final es natural porque es indistinguible de una mutación que aparece en la naturaleza, o pasó todo esto entre medio y por más que no haya un ADN insertado al final, tiene que ser regulado porque sabemos que puede tener efectos no deseados. Yo creo que hay que regular, yo creo que hay que investigar. Pues bien, el lobby y la avanzadilla dice no regular. El proyecto de ley de presupuesto, artículo 194, decía, vamos a ver si regulamos, parece que no regulamos nada. Yo creo que hay que regular. Ejemplo de no regulación, Japón tranquilizante que aparece durante la pandemia, altos niveles del principal neurotransmisor depresor del sistema nervioso, GABA. ¿Tá? Esto, venta libre en Japón. ¿Tá? Japón tomate tranquilizante. Y viene acompañado de esta cooptación semántica, ¿no? Diciendo, bueno, uno ve esto y dice, bueno, pero esto es natural, ¿no? Ser o no ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con la edición génica? Básicamente lo mismo con los transgénicos. Son los mismos productos. Resistencia a herbicidas es lo primero. Y ahora hay la lista de plantas que se han hecho resistentes a herbicidas, justamente tomando como modelo las que ya existen en el campo, que son las mutaciones TIPS y TIPA, son decenas de plantas editadas génicamente para ser resistentes a herbicidas. Luego, enfermedades, cambios en la composición, mejoras en el rendimiento, cambios en la composición sería el tomate, ¿no? Alteraciones morfológicas, vacas sin cuernos, para que cuando las transporten en el camión no se estropee el cuero. Entonces, ¿qué pasa con estas técnicas? Tienen sus limitaciones, baja eficiencia, efectos no deseados, acá hay toda una lista, después si quieren ver el video para ver, esto es muy técnico, pero la cuestión es que esto no es tal cual nos lo contaron del inicio, que es súper exacto, eficiente y no deja huellas. No. Entonces, hay una lista larga de qué pasa en vegetales, efectos no deseados, efectos fuera de blanco, es lo que yo decía, se pega fuera de blanco, ¿tá? Vegetales. Entonces, empiezan a aparecer cada vez más trabajos que dicen hay que regular, hay que analizar, ¿tá? Vegetales, en animales, porque estas técnicas se utilizan en animales, la famosa vaca sin cuernos, pasó de que se le integró a la vaca sin cuernos, famosa, el ADN, moléculas que reflejan todos los pasos de ingeniería genética previos a la edición. ¿Me explico? Porque para llegar a la edición hay que hacer todas unas maniobras previas. Todo eso, cuando se abrió el genoma, que estaba remanente ahí, se integró al genoma. ¿Tá? En baja frecuencia, pero se integró. ¿Tá? Entonces, estas vacas no pudieron ser comercializadas, ¿no? Todo esto puede pasar en las vacas y en otros animales. Animales, querían hacer ratones tranquilos para en laboratorio no se agredan dentro de la jaula, ¿no? Para poder hacer mejor investigación. Es el al revés, más agresivo. ¿Qué pasó? Y pasó que no conocemos todavía cómo funciona bien el sistema biológico. Seguimos pensando que tocando una partecita ya, porque ese gen codifica para tal cosa y no sé qué, ya va a estar como por arte de magia lo que queremos. Y pasó el efecto paradójico, al revés. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no lo sabemos todavía. Pero ya está la patente para hacer gallinas que matan a sus propios polluelos machos antes de nacer. O sea, cuando se está formando el huevo, si se censa que es macho, afuera el huevo. Claro, dicen, no, por el bienestar animal, porque después matan a los pollos machos, qué sé yo. Vamos a matarlos antes que nazcan, ¿viste? No. Sí, no sé bien la parte técnica, no fui. Luego, y esto sí que me parece muy serio y que tenemos que ver, y capaz con esto voy a ir terminando. La intervención sobre seres humanos. ¿No?
esto que se abrió poco tiempo después que se empezó con CRISPR, ya en el 2015. Entonces ahí se empezó como a decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque se puede intervenir. Como hay un enorme trabajo que se está haciendo sobre la fertilización in vitro, las células madres germinales y la edición génica de la línea germinal, ahí podés editar cualquier cosa antes que nazca, antes que se forme el embrión, ¿no? Y los riesgos en humanos son todos estos, ¿tá? ¿Y qué pasó en realidad? Como ejemplo, ¿no? Y yo digo, en realidad estuvo bueno que pasara esto porque abrió un poco. Hay connotados científicos uruguayos que estaban hablando en radio y decían, bueno, porque ahora esto va a permitir hacer terapia génica en humanos y como esto todo es exacto, esto es lo que se viene, y de repente aparece esta noticia, que un científico chino había intervenido a 2 niñas, bueno, antes de nacer, ¿no? En la fertilización in vitro, editó, Lulu y Nana, ¿tá? Editó los genes de 2 bebés, admitió después que pueden tener mutaciones no intencionales. Lo pensó después, que ya las había hecho, que las niñas habían nacido. ¿Tá? Para peor, ahora se sabe que la mutación genética que protege el VIH, que fue lo que él quiso evitar, a ver, VIH, bueno, hacer un tipo de vida que no te expongas al VIH, listo, ¿no? Pero bueno, no, ya las mutó de entrada, aumenta la mortalidad en un 21% en una franja de edad. ¿Tá? Entonces, no salieron bien las cosas, como él pensaba, salió como salieron. ¿Tá? Las niñas son mosaicos genéticos, en realidad algunas células tienen una cosa, otras otra, porque cuando se edita un embrión, que son algunas células son editadas de una manera, otras de otra, y después cada célula va a dar lugar a una línea dentro del cuerpo. Se convierten en mosaicos genéticos, recombinantes. Esto se ha visto vinculado a varios problemas serios en los estudios en humanos, desarreglos cromosómicos groseros en humanos, desarreglos cromosómicos groseros, toxicidad dependiente de un gen que nos protege del cáncer. Y aún así, estamos por largar en la naturaleza acá en Uruguay, contra la mosca de la bichera. Se está pensando, no es la irradiada, es otra línea de investigación, un impulsor génico que hace desaparecer una especie en 2 generaciones. Adiós, Mendel. Si te he visto no me acuerdo. Es una ganancia de función letal, dominante, muy dominante, que hace que en 2 generaciones todos los mosquitos sean azules, llevan el impulsor génico y estos son estériles, cambiaron los mosquitos, desaparecieron. Claro, porque hay que erradicar las plagas, ¿no? Hay que seguir con la lógica de la guerra. Vamos a hacer la guerra a las plagas. ¿Cómo, perdón? Sí, puede ser. No sé, la verdad que no sé. Una tarea que acabo de poner ese mosquito fue tratado con esa técnica. Sí, impulsor génico, sí. Sí. Y con el cual Sí. Fíjate un mosquito y Bueno, riesgos asociados. Entonces, ¿qué hace la industria? Apuesta fuertemente en técnicas para desactivar lo que creó. ¿Tá? ¿Cómo desactivar? Entonces hay toda una línea de correctivos de CRISPR. Si le erramos, vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Y quiénes están atrás de estos correctivos de CRISPR y de CRISPR? $265 millones. Cuando uno piensa en el presupuesto universitario y ve que se ponen $65 millones para suprimir los efectos. ¿Y quiénes están metidos en estos proyectos? Los mismos que inventaron a CRISPR. Los mismos que están atrás del desarrollo de CRISPR. Están viendo a ver cómo controlar CRISPR. Abrieron la caja de Pandora. La caja de Pandora ya está abierta. Están viendo a ver cómo hacemos eso.
pero no podemos dejar que eso se haga sin regulación, sí que la sociedad tenga por lo menos conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, me parece que eso, digamos, es el gran trabajo que tenemos que hacer ahora como ciudadanos, ¿no? Entonces el colectivo TAL se posicionó frente a este proyecto de ley de rendición de cuentas, decir, no, no se va a regular, no, hay que regular, hay que analizar el producto y el proceso que llega al producto, porque el producto, si bien es similar al natural, pasó por un proceso de edición que dejó huellas. Tenemos que analizar eso. Hay que ver quién lo analiza. Sí, exacto. Pero que alguien lo analice. Sí, pero es verdad, hay que ver quién lo analiza. Acá hay una serie de sugerencias para todo esto. Si quieren saber más, hicimos un ciclo de webinarios sobre este tema organizado por la UXNAL, que no lo puse. 3 sesiones, 6 horas y media o 7 de esta edición génica desde varios ángulos. Ya está. Sí, se lo recomiendo. Busquen abordaje multidisciplinario de edición génica y aparece. ¿Qué hacer? Esto es una excelente herramienta para investigar, ojo. ¿Por qué? Porque uno cuando investiga busca lo que está interviniendo y dice, bueno, pasó o no pasó, y vemos. El contexto, digamos, capaz que no es tan importante. Debería serlo, pero por lo menos para investigar está bueno, para hacer grandes preguntas. Ahora, ¿es válido para intervenir vegetales? Porque en animales hemos visto tantos daños que en vegetales también se ven, y en los vegetales decimos, no pasa nada, lo vamos a poner en góndola igual, lo vamos a producir, cuando en animales humanos ya se puso un freno. Bueno, y tenemos este horizonte de 2045, ¿no? Confluencias tecnológicas, hacia dónde van, con estos profetas de la desgracia, le llamo yo, porque ¿quién los eligió a estos tipos? ¿De dónde salieron? ¿No? Uno se reventó la espalda estudiando, investigando decenas de años para estar en esta charla, re feliz de poder compartir con ustedes, pero de repente empieza a aparecer gente que aparece por todos lados, en los medios de comunicación, como que tienen la verdad absoluta, y si estos tipos de dónde salieron, ¿qué hicieron en la vida? ¿Quiénes son? ¿No? Harari, ¿está? Y dice, cualquier cosa que la gente siga haciendo que es útil, estas tecnologías lo harán cada vez más redundante y harán posible reemplazar a la gente. Lo está diciendo. La mayoría de la gente no aporta nada, excepto quizás sus datos, ¿no? Porque se viene la inteligencia artificial y la bioingeniería. Entonces, en este momento estamos en un parteaguas, y con esto termino. Si te vas para otro tiempo. Y perdonen lo largo de la exposición. Estamos en un parteaguas, en la cruz de los caminos, entre seguir una evolución orgánica de la mano de la naturaleza, donde yo creo que están todas las respuestas que necesitamos, solo que todavía no sabemos bien cómo interrogarlo, porque lo estamos interrogando desde una epistemología errada, reduccionista, materialista, y que no va más allá. Eso tiene que ser parte del estudio, pero no podemos quedar ahí. Tenemos que ver todo el sistema, ¿no? O una evolución hacia una inteligencia artificial, chipeados, donde cedemos nuestra soberanía, cedemos nuestros derechos, cedemos nuestra vida, en definitiva, porque el día que quieren, bajaron el interruptor. Entonces, el último consejo, pasar de consumidores a consumactores, ser más responsables en lo que consumimos, ese es el primer paso, formarse, informar, discernir y actuar. Parte de esa acción es lo que me ha llevado esta tarde a estar acá presente con ustedes, agradeciéndoles su presencia, les digo hasta pronto. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Realmente agradecido y bueno. Ellos se tienen que ir, yo voy a estar ahí afuera, podemos seguir charlando ahí afuera si quieren.